De la mañana, en esta mañana del Día de la Madre, y bueno, todos nos quedamos muy afectados, muy conmovidos, muy atravesados por el brutal crimen que se cometió contra la pequeña Sheila de solamente 10 años, y tal vez de este lado y en este lugar que todos ocupamos los periodistas, nos quedamos tratando de entender, de analizar, de interpretar, de vincular distintas situaciones, pensar si se pudo haber evitado, pensar por qué duele tanto este abuso, esta muerte, pensar por qué duele tanto tener tantos casos como estos, porque sabemos que no es el único, sabemos que lamentablemente van a seguir habiendo otras Sheilas, otras nenas que están desamparadas, que probablemente no las querramos ver o no las querramos cobijar. Así que es por eso que más allá de lo que a nosotros nos suceda, parte de todo eso nos conduce a reflexionar, y por eso invitamos a Gustavo Dupuy, que es médico psicoanalista, y empezábamos a esbozar algunas cuestiones antes de venir al programa, y le dijimos, deténgase ahí y vuelque todo lo que tiene para reflexionar. Si no, después no puede al aire, porque la verdad que es interesante, porque el caso de Sheila no es el único. El caso de Sheila es el emblema de la violencia, ¿no? La violencia que se puede ejercer contra una persona absolutamente inocente de solamente 10 años, pero hay varias. ¿Y por qué? ¿Por qué hay muchas Sheilas? Bueno, la violencia en este momento es infinita, o sea, hay muchísima violencia, hay muchísimo crimen, hay muchísimo descontrol, y hay como si fuera un olvido de la ley. Leí ayer un artículo, por suerte me asistió para este programa, de Europress International. ¿Qué dice ese artículo? Que el incremento de la corrupción produce un incremento de la violencia en los países. En realidad uno puede hacer una ecuación sencilla. Si aumenta la corrupción, es que la ley se naturaliza la transgresión a la ley. La no ley, claro. Claro. Pero el artículo insiste, si la corrupción se produce en las fuerzas policiales y en la justicia, el incremento llega a un punto límite, a partir del cual empieza a trastocarse toda posibilidad de pensar en la ley. ¿De quién recibimos nosotros la ley? De nuestros padres. Lo que está bien, lo que está mal. No importa si objetivamente está bien o mal lo que nos recibimos, pero sí recibimos las reglas de juego, de la vida. Si nuestros padres, y ya por tercera generación, han sido testigos de la transgresión de la ley, y en nuestro país es así, tenemos por lo menos 60, 70 años, donde es natural ver que no solo, yo hablaba de la policía o de las fuerzas de autoridad, y no de todos, por supuesto, ¿sí? No de todos los jueces, no de todos, pero en la justicia y en las fuerzas policiales hay corrupción. Si también hay corrupción en los funcionarios públicos, en quienes nos dirigen, esto se incrementa. Entonces, combinemos eso con cuanto más pasa el tiempo, más rápido la gente quiere tener satisfacción. Le pregunto, usted dice que cuando habla de delito, a mayor corrupción, mayor incremento del delito. ¿Delito a qué nos referimos? Porque el delito es un mapa largo, digamos. Podemos asesinatos, robos, hurtos, violaciones, ese tipo. Entonces, por eso, ¿a qué no nos referimos específicamente? A eso específicamente, a todo. A todo. Sí. Aumenta la violencia, digamos, la violencia de la protesta y la violencia del delito individual. Bueno, entonces, la Argentina en los últimos 3 años tuvo una baja en su índice de violencia considerable. Acá tengo las cifras. Le digo para hablar, ¿no? Argentina tiene la tasa más baja de muertes por 100.000 ciudadanos después de Chile. Chile tiene 3,5, Argentina 5,7, Ecuador 5,18. ¿Pero en qué situación? ¿En qué contexto? Asesinatos.
Pero Asesinatos. incluidos los Sí, femicidios, sí, los... asesinatos. Después podemos hacer el desagregado, digamos, en asesinato. Lo que pasa que ahora que Son del avancemos Ministerio de Seguridad, no ahora no. si avanzamos con esa estadística, yo creo que justamente lo que no podemos o lo que no debemos es equiparar la violencia machista, la violencia sexista con otras violencias. Ahí vamos, ahí hacemos un desagregado. Las violaciones claro. en la Argentina, las violaciones en la Argentina, los femicidios en la Argentina crecieron, están por encima del 12 o del 14%. O sea, esto es por eso digo, asesinatos en general, asesinatos en robo, asesinatos en situaciones intrafamiliares, asesinatos, pero cuando se hablan de violaciones o abusos, las estadísticas en la Argentina están disparadas. Y justamente, estoy tratando de hilar lo que usted dijo, ¿no? Sí, y justamente los abusos en su gran mayoría, 9 de cada 10 son intrafamiliares. Y es lo que usted decía, que los padres son los que le enseñan a los hijos la ley. Y los Sí, padres son muchos de los que total. después son acusados de abuso. Entonces es como medio confuso, por eso le digo, estoy tratando de entender, ¿eh? Sí, Además, ojo. sí, Adelante, que no, tomando por eso favor, que Alejandra. yo no coincido mucho con Europress, en este caso con este artículo, porque me parece que también hay algo que, no sé, dependiendo también a qué estrato social nos referimos, qué contacto hay también con esta mirada por ahí. Me parece que lo sociopolítico a veces está tan... es tan transversal, va tan profundo, tan hondo, que no sé hasta qué nivel podemos compararlo con una cuestión meramente de corrupción, ¿no? Política. Por eso yo preguntaba, no tan tengo arriba, claro. no sé, yo ahí me parece que no coincido, sobre todo porque pensarnos como latinoamericanos de igual manera a, no sé, a una corrupción europea, me parece que todo es tan diferente en nuestro planiferio, tan distinto, y nos pasa con las mujeres inclusive, no es lo mismo la situación de la mujer en Latinoamérica que la situación de la mujer en Europa, digo, es imposible armar como un paralelo, no sé, en mi humilde criterio, ¿no? Pero... Me alegro que no estés de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo soy psicoanalista, no soy sociólogo, no soy politólogo. Mi conocimiento, en general, cuando yo estoy en una entrevista, yo digo, hablo de la singularidad de cada paciente, de cada persona, y no poder hablar, por ejemplo, es difícil hablar de los tíos de Sheila. Más allá de que tengamos infinita información, lo que vemos es cada vez más un desastre, digamos, ¿no? Más allá del dolor enorme que produce que una nena de 10 años. Pero entonces pensemos, es posible que, me alegra que haya ese dato de baja en los crímenes. Cuando uno ve, yo no leo las noticias de los policiales todos los días, ni remotamente, no es mi interés. Pero sí vemos que hay... A ver, la vez pasada estaba en un supermercado. Estaba haciendo un trámite que demoraba un poco y atrás mío había un chico que estaba jugando en los televisores. Y era, dale, te mato. Y entonces me acerqué un poco fastidiado y lo fastidié al niño. Le pregunté, ¿por qué los matás? Porque son malos. ¿Y por qué son malos? Porque matan a los buenos. ¿Y los buenos por qué son buenos? Y entonces me miró. Y casi se desmaya. No sabía qué decirme. Pobre, el pibe lo fastidié. Claro. Pero en realidad había estado 20 minutos jugando. Y la única expresión es te mato. En los juegos infantiles lo que se estimula es eso. Digamos, no hay una razonabilidad en por qué son buenos y malos. En todos los juegos que digamos, esto lo vi yo casualmente. Ya lo había visto, pero no me había llamado tanto la atención como ese niño. Encima de ese, yo le agrego ese juego al que usted hace referencia, es el juego Furor entre todos los chicos. ¿Cuál es, Meli? El Fortnite. Están absolutamente todos inmersos en esa temática que es matar, hay todo un lenguaje que está dispuesto a eso. Pero digo, más allá de esta reflexión que hace usted y que es muy interesante, me parece que entiendo porque es una manera simbólica de pensar algo que es muy difícil de pensar y de comprender cómo es un crimen brutal de alguien que lleva la misma sangre de su presa
porque a Sheila la trataron como una presa, porque estos dos se comportaron como depredadores, precivilizados, bestiales, cosificándola. Tal vez pensar un poco, lo invito a usted a reflexionar un poco, esta pregunta que le hacía al principio, es ¿por qué todavía hay tantas niñas, a pesar de que es un tema de la agenda pública, periodística y de interés, entiendo, por qué todavía hay tantas niñas que están desamparadas, tantas niñas, como decía yo ayer, muertas en vida, que nadie las mira, que faltan al colegio y nadie atiende porque falta al colegio, o se atienden, nadie pone en marcha ningún protocolo serio para resguardarlas, protegerlas o advertir situaciones que les eviten estos desenlaces tan brutales? No, digamos, sería fantástico pensar que un Estado pueda extender los brazos y ampararlos a todos. Pero tenemos que pensar que hay una situación de cada una de estas familias y hay una descomposición. Lo que yo planteé es porque encontré la unión en dos aspectos. Digamos, si nosotros pensamos que los que tienen que cuidar son corruptos, que los que nos dirigen son corruptos, es lógico que nosotros también transgredamos la ley. O sea, se acaba la ley nos ampara. La ley que nos ampara. Sí, nos contiene además. Nos contiene. Nos ampara y nos da contiene. reglas. Claro. Qué sé yo, yo no voy a... Nos delimita. Este termo me gusta, pero no me lo voy a llevar. ¿Sí? Cuando eso se suma a extremas necesidades, digamos, quizás eso se incrementa. Pero lo vemos también en la clase media y en familiares de la clase media, donde se naturaliza la corrupción y donde se naturaliza también el abuso de niños. Sí. No es algo privativo de las clases bajas. Eso es un poco lo que veníamos hablando. Mira, acá tengo el dato. Argentina tiene un 5,17 por 100.000 de asesinatos, pero en violaciones tiene un 8,9 y en subida. Venía 8,7 en el 2015, 8,5 en el 2016, 8,9 en el 2017. O sea, viene en ascenso. En violaciones. Viene en ascenso de Violaciones y abusos, ¿no? Van en subida. Entonces, como para hablar con números concretos. Y respecto de lo que usted decía, es cierto que la desintegración del marco familiar puede colaborar y puede conspirar y que qué sé yo cuando era chico veía a mi abuelo ir a trabajar, veía a mi papá ir a trabajar, veía a mi bisabuelo ir a trabajar, y esto es algo que está más o menos instalado, que en los últimos 20 años o 30 años o 35 años hubo cierta pauperización del trabajo que hizo que muchos de los niños crecieran sin ver a sus padres ir a trabajar. Claro. Y eso es un problema, Sí, está claro que es un severo. problema. Ahora, es un problema desde una mirada, una óptica más de clase media. O sea, no es un problema cuando abarcamos la problemática compleja de la Argentina. Porque la problemática compleja de la Argentina no es el hombre que se levanta a las 7 de la mañana y va a la oficina a trabajar. Tenemos tipos que trabajan en el campo, tipos que trabajan en diferentes lugares. Y las violaciones atraviesan a todo. Atraviesan a todo ese segmento y los abusos atraviesan a todo ese segmento. Entonces, es por eso lo que yo suscribo a lo que dice Melina es... El Estado, más allá de que no puedan parar y abrazar, debería tener políticas proactivas en este sentido. Educación sexual en las escuelas, campañas de esclarecimiento por televisión. ¿Para qué hay tanta publicidad oficial? Hay toneladas y toneladas de centimetrajes de campañas de publicidad oficial en la televisión. ¿Para qué? Al pedo, para mostrar que se hace un puente que después no está hecho. Que hagan para hacer campañas que beneficien a la gente. Totalmente de acuerdo con que la educación sexual es un instrumento adecuado. Sí, ayer lo planteaba yo acá. Pero no alcanza. No, bueno. No, pero ¿Por qué? suma. Porque, Claro, alcanzar porque, no alcanza digamos, ninguna cuando vos decisión decís, unilateral. Cuando vos decís, tenés razón, Alejandra, cuando vos decís, veíamos salir a los padres, a los abuelos a trabajar. Y no necesariamente a las oficinas, al la trabajo, chacra, a la sí, fábrica, sí, a donde fuere. Hoy también hay mucha gente que va a trabajar. Pero insisto, con que cuando se rompe la ley, aparece la facilidad para hacer lo que uno tiene ganas y lo que le sale del alma. ¿Qué hace un adolescente cuando tiene un deseo sexual? Se masturba. Obtiene la satisfacción inmediata. Sí. ¿Sí?
No solo un adolescente igual. Bueno, no solo el adolescente. Bueno, yo prefiero que se masturben y no que violen. Obvio. ¿Sí? Estoy en contra de la pena de muerte, pero en los casos, siempre estoy en contra de la pena de muerte, en los casos de violación y de abuso de niños, me enfurece, digamos... Sí, exalta lo peor de uno Ten- porque está fuera de todo lo que uno puede procesar, comprender y asimilar, simplemente porque es algo que es aberrante. Está fuera del universo. Del universo de que a uno, el de control de uno de la cabeza. Es imposible conceptualizar, porque cuando más entras en la noticia y en el detalle y en todas esas cuestiones... es decir, Además, en esto que nos atraviesa a nosotros, Claro. que tiene que ver con lo intrafamiliar, porque si vos te comparás con los asesinatos en Estados Unidos, son otro tipo de depredadores, Sí. son otro tipo, el asesino serial, el psycho killer, que es el impuesto inclusive en los films, a lo que yo me arremeto porque generalmente es mi métier. Digo, se analiza la mente del psicópata, por qué asesina. Digo, estamos rodeados de series que van por ese lado, de películas que van por... Pero nuestra realidad es completamente diferente. Acá las chicas mueren adentro del seno familiar. Entonces, es otro el trabajo que hay que hacer. Y si no llegan concretamente a morir, de todos modos están Viven muertas, toda la porque vida, están, claro. Todo su desarrollo psíquico-emocional está roto, destruido. corrompido, Desde- sí, corrompido, es eso. Y volvemos a la Y corrupción. es lo mismo, por Volvemos eso. a la Yo corrupción. más bien pienso No por en- plata. Sí, pero ella ayer lo planteaba, Melina, me parecía interesante, que ella habla de una corrupción infantil Sí, sí, desde, sí, sí. desde otro, De otro desde ámbito. otro ámbito. Está desde bien, otro la ángulo. palabra sirve para eso y es lo que siempre usamos para eso, la corrupción. Yo me estuve acordando a medida que hablaban de muchísimos casos. Yo hace 40 años que soy psicoanalista. Muchas veces escuché que hubo abusos de la infancia, pero que no se decían. Claro. No, ¿cómo voy a decir que mi tío me tocó? O si lo dije a mi madre... Y mi madre No, lo y mi negó. madre- No, ¿cómo va a ser eso? Es muy frecuente, es mucho más frecuente de lo que se piensa. En este caso, bueno, en este caso es catastrófico, digamos, pero también es catastrófico algo que pasaba con Sheila antes, porque surge como rumor o como noticia, no sé si confirmada, que el padre la explotaba. Sí. Vendía fotos y además la De hacía, la nena la hacía desnuda. pelear con Bueno. otros chicos. Un disparate. Todo entra en un mundo de... En el Macondo es una boludez al lado de esto, digamos. En el mundo de Sheila esto es absolutamente catastrófico. No solo apena, sino que dice, bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se hace, no? ¿No? ¿Y qué puede hacer esa madre que también debe haber vivido situaciones inclusive hasta en su infancia similares? Porque a veces es como, digo, no sé, yo he Sí, tenido situaciones de algún posible abusador en mi vecindario cuando era chiquita, y cuando mi madre lo percibió, no te cuento, ni te digo lo que fue, lo que hizo, ¿no? Casi lo acogota a esta persona. Pero claramente mi madre tenía otra razón, Otros recursos por ahí, recursos, otras ¿no? Tenés otra- Digo, y vengo de un pueblo y de una familia súper humilde, pero mi Otra mamá ley tenía y otros otra recursos. ética, Totalmente. incluidas. Había una ley. A eso me refiero. Justamente a eso me refiero. Otra ley y otra ética, digamos. Tu madre no fue con la cuchilla de cortar carne No. y le cortó el cuello. No. No. Habló y le dijo que le iba a hacer una denuncia. Sí. Directamente. Digamos, esa diferencia entre la palabra y la acción directa es lo que puede ser que el tío decía que se calentaba con la sobrina. Bueno, está bien que se arregle con esa calentura si le ocurre, pero no se arregla con esa calentura, va a la acción directa. Pasa la acción. Eso, Claro. sí. Gustavo, gracias por haber No, porque venido gracias aquí a esta mañana a pensar sobre esto que es tan duro y tan difícil. Por supuesto que quedan un montón de pensamientos ahí flotando porque es demasiado brutal todo, es demasiado... Es lo único que podemos hacer es también. demasiado dramático. Podemos reflexionar, pensar y tratar de
indagar para qué lado puede ir una sociedad mejor. Sí. Sí. Pero solucionar esta tragedia, ¿cómo vamos a No, hacer? no, esto no tiene solución. Esto no. Yo creo que nosotros hace poco tuvimos una posibilidad de hablar a nivel nacional sobre el aborto. ¿Mm? Quienes están a favor, quienes no están a favor, pero poder hablar sobre Sí, algo claro. que ocurre. Exactamente. Digamos, si nosotros podemos seguir hablando sobre esto que ocurre, quizás nos vayamos curando un poco, de a poco. Estoy de acuerdo. Gracias, muy Gracias, amable por haber venido. Y gracias por el mate también. Ah, no, por nada, un placer. Vamos a ver cómo está la temperatura a esta hora de la mañana. Si recién te estás despertando, arrancando. 11 de la mañana, 4 minutitos. Algunos tal vez ya están despiertos desde bien temprano. Hay algunas mamás que seguramente hoy en su día les regalaron dormir. Creo que es uno